Vamos a hablar hoy acerca de los microbios y las pandemias, dado que estamos en época de pandemia y la Real Academia va a hacer un monográfico acerca de ese tema. Desde el punto de vista que a mí me afecta como médico y como microbiólogo, se me ha pedido que hable un poco acerca de la importancia de los microbios y las pandemias. Los microbios son probablemente los pobladores del planeta más antiguos desde hace millones de años. Estos seres pequeños y con vida, de ahí el nombre de microbio, pequeño y con vida, han poblado y siguen poblando nuestro planeta y pueden ser beneficiosos. Recordemos todas las fermentaciones a nivel de alimentos o, por ejemplo, el desarrollo del campo. Es decir, los microbios son o pueden ser una ayuda para el desarrollo humano. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y eso es lo que hoy vamos a hablar, hay una serie de ellos que van a ser patógenos para el hombre, es decir, malignos para la especie humana. Estos microbios patógenos se pueden clasificar desde el punto de vista microbiológico en organismos de una célula y organismos que son subcelulares, no llegan a ser ni una célula. Los que tienen una célula, por lo menos, tienen vida propia y entre ellos los más importantes son las bacterias. Estas bacterias tienen lo que se llama un núcleo primitivo y una estructura primitiva, de célula primitiva. Estas bacterias pueden causar numerosas enfermedades en el hombre, como la peste, como el cólera, y estos han ocasionado pandemias a lo largo del tiempo del desarrollo de la vida. También estos microorganismos, hay otros que no llegan a ser una célula, se llaman subcelulares o acariotes, sin núcleo, el cario es núcleo. Estos van a ser sobre todo los virus, que son los que tenemos en la pandemia actual. Los virus van a atacar también al hombre a lo largo de la historia, ha habido multitud de lo que son pandemias. Ahora, ¿qué es una pandemia? Que hemos dicho lo que es un microbio, los tipos de microbios más importantes, bacterias y virus, aparte de otros parásitos, hongos que van a tener menos trascendencia como pandemia. ¿Y qué es una pandemia? Pues una pandemia es una enfermedad normalmente transmitida por microorganismos, lo que se llama una enfermedad infecciosa o contagiosa. Pero ¿cuándo se llama pandemia? Cuando se extiende por muchos países, prácticamente por todo el mundo. Si fuera más pequeña, sería al principio, se llama brote epidémico, es decir, hay un grupo de personas que están infectadas, están contagiadas de una enfermedad. Eso se llama brote epidémico o enfermedad epidémica, que ocasiona contagio, pero está normalmente localizada en algún país. Y si reside con nosotros y vive con el ser humano, entonces se llamaría una endemia, que está normalmente en esa zona. Por lo tanto, tenemos una endemia, tenemos una epidemia y ahora lo que tenemos es todo eso extendido por el mundo, se llama una pandemia. Tiene más de un país, hay diferentes países que van a estar atacados. Estas pandemias también son conocidas desde muy antiguo, desde la época de la peste. La peste en la Biblia se hablaba de las pestes de la Biblia, de los habitantes de aquellos años. Y también, por ejemplo, en el Imperio Romano, la peste de Antonino, de diferentes emperadores, de diferentes años que van a ir ocurriendo y desarrollándose por la antigüedad hasta nuestros días. Así ha habido grandes pandemias que van a ser las más mortales, la pandemia de viruela en los años 1500 aproximadamente, la pandemia de sarampión, que también nos ha afectado durante muchos años, la pandemia de la gripe española en 1918, que fue una gripe muy mortal y que se llamaba española porque había muchos casos en España. La peste negra, que es una enfermedad ocasionada por una bacteria, la Yersinia pestis o Pasteurella pestis, y el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, recientemente ya en los años 80. Es decir, estas son las 5 pandemias que han causado más millones de muertos a lo largo de todo el año. No solo estas pandemias, sino que ha habido otras pandemias también, como decía antes, la peste de los emperadores romanos en la época del imperio, bien en los años el siglo II, bien el siglo VI después de Cristo, con Antonino o con Justiniano. Después vino la gripe asiática, también conocida y muy extendida por todo el mundo, en los años 56, ya más reciente. Epidemias de cólera, ha habido muchas pandemias,
y ha habido algunas que causan más de 1 millón de muertos en los años 1852, y después la gripe de Hong Kong, que también es más reciente, en los años 68, con casi 1 millón de muertos. Es decir, estas pandemias, como ven ustedes, ocasionadas por bacterias, sobre todo las de la peste, o bien con virus como el sarampión, la viruela, la gripe o las gripes, diferentes gripes, han llegado hasta nuestros días. Esto allá en el siglo XXI, en los años ya 2004, 2014, 2016, 2019 y 2019, la de ahora, pues son las últimas pandemias que hemos tenido, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha denominado como emergencias sanitarias internacionales, porque eran un problema sanitario muy importante. La gripe aviar en el 2004, el síndrome respiratorio agudo severo, padecido a esta de este año, pero que fue en el año 2005, la polio, la poliomielitis, el virus de ébola, el virus Zika, nos han llegado hasta nuestros días en el año 2019, en que nos aparece una enfermedad nueva en China, en una de las zonas interiores de China, y se identifica que está ocasionada por un coronavirus. Primero está localizado, es una epidemia, pero luego la Organización Mundial de la Salud ya va viendo que esta epidemia se queda no solo en un país, no en China, sino que aparece en todo el mundo. Así nos llega a España, bien por China, bien por Italia, y tenemos en el 2019 lo que hoy se llama el coronavirus o COVID-19, significa coronavirus disease, es la D de disease, enfermedad en inglés, 2019. Así nos encontramos hoy con este tremendo azote que ha sido la pandemia de COVID-19, que ya en el siglo XX, en el XX, ha empezado muy fuerte, muy duramente, y ha cambiado los esquemas de muchos sanitarios en todo el mundo que pensaban que era una cosa más reducida y que se iba a quedar como el SARS-1, reducida a China, a lo que es el continente asiático. Esto no ha sido así, sino que la OMS ya en enero pues empieza a declararlo como emergencia sanitaria internacional. Nosotros tenemos un caso concretamente en enero, el 31, en La Gomera, en Canarias, de un alemán, y así poco a poco se va aumentando hasta que la OMS llega a declararla pandemia mundial en marzo de este año. Esta pandemia mundial ya cambia totalmente los esquemas, es una enfermedad que hay que cogerla a tiempo. Si no se coge a tiempo, pues nos pasa lo que nos ha pasado, que España se ha convertido en uno de los países que tienen más muertos en el mundo y más contagiados en todo el mundo. Entonces, claro, esto es muy dramático, causa un gran problema sanitario en nuestro país, y nos encontramos ahora en el año que estamos, en el 20, donde ha habido una gran cantidad de casos en mortalidad, cerca de 30.000 muertos puede haber, como digo, de los países más castigados en todo el mundo. También en cuanto a más de 250.000 infectados, casos de esta enfermedad, que ha hecho que el panorama sea muy dramático, con gran cantidad de ingresos en hospitales, ingresos en UCI y sobre todo, como digo, la mortalidad tremenda. Ha sido un azote tremendo para España. Esto ha pasado también con los sanitarios que se han jugado la vida, y ha habido cerca de, por lo tanto, 60 o casi 100 fallecidos sanitarios por no tomar las medidas de precaución adecuadas, y número de casos más de 50.000. Es decir, aquí ha habido dos grandes problemas desde mi punto de vista para reflexionar, que son cuando ha surgido la pandemia había que hacer un diagnóstico inmediato. Ya había diagnósticos por microbiología molecular, microbiología genética, con la llamada PCR. Esto no se hizo en nuestro país cuando empezaron los casos, y tampoco se protegió al personal sanitario de una manera 100%. Eso, desde mi punto de vista como sanitario, han sido los dos fallos más importantes que hemos tenido en nuestro país. Esperemos que eso no se repita si tenemos algún rebrote, porque ahora estamos a la espera de lo que nos pueda ocurrir. Por lo tanto, diagnóstico inmediato, efectivo, con técnicas de microbiología molecular, que para eso están. No solo la contención, que está muy bien, pero la contención era cuando no había tecnología genética. Hoy sí tenemos tecnología molecular en los laboratorios de microbiología, y habría que
de saber exactamente si esa persona tiene o no tiene el virus, tratarlo, tomar las medidas sanitarias con los convivientes, con los contagios, hacer la búsqueda de dónde están esos contagios y así intentar detener esta enfermedad. Diagnóstico exacto con PCR, estudio sanitario de los brotes, contención, que ha sido eficaz, pero no solo de contención vamos a vivir en el siglo XXI. Hay que estar con metodología genética, como digo, metodología diagnóstica importante. Esperamos que nuestras autoridades sanitarias y políticas tomen conciencia de lo que es un problema sanitario como este, un problema microbiológico importante, y haya ayuda a los sanitarios en cuanto al personal, en cuanto a la protección sanitaria de los que van a trabajar con esta enfermedad, que es fundamental.